Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal estáis? Hoy un nuevo episodio de Huellas de la Montaña. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de los glaciares, esos ríos de hielo, esos nexos de unión en la montaña y un lugar tan especial que yo, por ejemplo, he dormido más de 1000 noches sobre ellos, sobre los glaciares. Y para ello pues hemos traído a un experto que se llama... Pues tenemos el placer de contar con el geólogo Javier San Román, que trabaja, él es el comisario de recursos hídricos de... ¿Se dice bien? ¿Recursos hídricos? Bueno, comisario adjunto. Comisario adjunto de la Confederación Hidrográfica del Ebro. También fue el presidente, uno de los presidentes en la delegación de Aragón del Colegio de Geólogos. Y luego también en el 2023 entró como miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de aquí de Zaragoza. Así que es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Por estar venir al bar de los glaciares para mí es un placer, os lo podéis imaginar. ¿Te gustan, los glaciares? Sí. Hombre, yo creo que a todo el mundo le gustan porque yo creo que eso, la imagen más espectacular que tenemos es las montañas, ¿no? Porque podemos ver picos, bueno, pero esos ríos de hielo prácticamente infinitos, ¿no? Que los ves como... que sabes que se mueven, pero tú los ves quietos, ¿no? Y tienes que usar, pues eso. Salvo cuando crujen. Salvo cuando crujen y cuando se caen, ¿no? Cuando caen al mar, por ejemplo, esas imágenes que tenemos del Perito Moreno, o yo qué sé, otros lugares donde ya convergen al mar. Pero el glaciar es que está vivo, el glaciar es un ente que tiene su propia naturaleza. Cuando duermes, por ejemplo, en todos los campos bases se ponen sobre un glaciar, todos. Por eso he dicho lo de las 1000 noches, no es que haya estado 1000 noches adrede, es que en los campos bases están sobre la morrena de un glaciar, y entonces pues estás en medio de la noche y crujen, oyes unos crujidos. Hablan, casi. Hablan, sí, y al principio como que asustan, ¿no? Luego ya pues te acostumbras y ni te llegas a despertar, pero yo me acuerdo de las primeras noches que yo así notabas un temblor y dices, ¿qué está pasando? Así que son entes vivos, ¿no? Y son, pues bueno, pues una vía de conexión para nosotros. De hecho, es una vía de aproximación a todas las montañas, ¿no? Y para todos los alpinistas, al final, todos tenemos que saber andar por un glaciar, cruzar un glaciar. Las grietas intrínsecas a lo que es un glaciar hay que saber cruzarlas, hay que asegurarse, bueno, hay que hacer una serie de cosas, pero no deja de ser extraordinario la visión de los glaciares y, bueno, y cuanto más grandes y más largos, pues más espectacular, ¿no? Además, este año nuevo 2025, es el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, así que... Sí, así es. Va a haber un conjunto de actividades y de charlas. En marzo, por ejemplo, daré yo una que organizan en Huesca el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, y supongo que va a haber en internet, ya se pueden ver ahí unos pequeños documentales y está bastante motivado ya el tema de los glaciares. Lo que ocurre es que el problema es que lo que se puede hacer es conocerlos, estudiarlos, pero... disfrutarlos, poco podemos hacer por conservarlos, porque bueno, lo que está claro depende del clima. Estamos en un tiempo en el que el clima va hacia más cálido, sí. Con lo cual, bueno, nosotros pues bueno, poco podemos hacer realmente, ¿no? Eso sí que es verdad. Bueno, pues somos responsables en cuanto a las emisiones de CO2 y tal, pero también esa dinámica es muy difícil de romper con una superpoblación, con un montón de habitantes de la Tierra. Eso es muy difícil, con lo cual lo que dices está bien, más vale que los disfrutemos, porque al final pues vendrán épocas que no haya glaciares y luego volverán a crecer. Al final no nos olvidemos que el ser humano está aquí 4 segundos, ¿no? Y que en comparación con el tiempo de la Tierra, claro, ¿no? Y dentro de 500 años pues vendrá una época más fría, pues porque el Sol tenga menos actividad o porque haya un volcán que haya echado 1000 millones de toneladas nos hayamos de extinguido nosotros. Pues se hayamos extinguido y volverán a crecer, ¿no? Y todos recordamos, tú lo recordarás, la pequeña edad de hielo, ¿no? Sí, una etapa de menos actividad solar en la que, bueno, baja la temperatura y los glaciares crecen, ¿no? Por eso son tan interesantes, sí. Porque son entes vivos, ¿no? Vivos y cambiantes. Yo creo que una de las cosas que más me han llamado a mí y a más gente para acercarnos a los glaciares es que cambian. O sea, son cambiantes, entonces cambian incluso de un año para otro. Hombre, normalmente las grietas siempre se abren en los mismos sitios y tal, pero, por ejemplo, hace el año pasado, bueno, ahora como estamos a comienzo de año, hace 2 años ya, ha habido algunos años que ha habido mucho polvo del Sáhara. Sí, claro. Entonces, que han tenido los Pirineos y otras cadenas montañosas, ¿no? Y entonces, pues te cambia totalmente el aspecto, pero luego
esa arena, Ese esos trocito. limos, luego quedan ahí y luego pues cuando el glaciar va avanzando y se va biselando, te van apareciendo ahí unos como estratos, ¿no? Y dices tú, y otras veces no es así, otras veces el hielo tiene un color más azul, otras veces un color más rosa, pues son cambiantes, y es algo que si has ido 2 veces al mismo sitio, Cambia. ya ves que es diferente, mientras que otras cosas de la geología pues está siempre igual, ¿no? Mira, el otro día tuve la oportunidad de ver pues una cámara acelerada, o sea, se pusieron a grabar durante un año o 2 años el glaciar del Khumbu, es decir, la cascada del Khumbu, entre el campo base del Everest y el campo 1, en un documental que se llama El Sherpa, que está muy bien, ¿no? Y se veía cómo era el fluido, o sea, Sí, claro, sí. al acelerar esas imágenes, lo que tú no puedes ver porque no se mueve, ves cómo se va derramando, ¿no? Y es un fluido Evoluciona. que es increíble, porque claro, nuestra escala del tiempo es otra, pero el glaciar va siempre hacia abajo, recibe aportaciones, eso presiona y va bajando, pero increíble. Y lo de las capas que dices es una pasada, porque en todos los selags, ahí Se ve la estratificación. se ve la Es como el estratificación. sustrato de tierra, roca, sí. Y se ve además una grande y otra pequeña, una grande y otra pequeña. Depende del tiempo de posición, depende... Luego será del invierno, cuando más nieva, ¿no? Pues una muy grande y luego durante eso pues una más sucia, además más pequeña y como con más arena y con más... Es espectacular, pero puedes ver 30 capas tranquilamente, con lo cual dices, joder, fíjate, está cayendo aquí por lo menos 30 años de historia. Que esto realmente pasa igual que cuando ves un tronco de un árbol, que los anillos también depende qué color ha sido, también te indican un poco la época en la que han bebido, cómo han crecido. Pasa también lo mismo con las conchas de a lo mejor un bivalvo, que también ves cómo ha crecido cada cierto tiempo. Y Con las estalactitas de las cuevas. también las ves, sí. Al final Está muy estudiado eso. Sí, si sabes dónde mirar, al final... Y en la Antártida se han hecho sondeos de varios kilómetros de hielo y está datado cada capa y hay más de 1 millón de años de hielo tenemos. Más de 1 millón de años. Wow. Más de 1 millón de años. ¿Qué pasa? O sea que... Hombre, fíjate que tienes ahí el registro climático del planeta. El hielo de la Antártida son, si no me equivoco, 2.000 metros de Sí, no, y en algún sitio profundidad. incluso más. Sí. En algún sitio incluso más. Fíjate, además han encontrado lagos internos, Sí, agua, digamos, súper enfriada, pero que no ha... Pero líquida. Pero líquida, o sea, es increíble. Lo de la Antártida, yo cuando estuve ahí, claro, pues te cuentan historias y conoces a gente que está ahí. Los científicos están en la costa, ¿no? Cuando vas al interior a escalar, bueno, pues ves a menos gente. Pero cuando estás para ir a la costa y eso, conoces a mucha gente que te cuentan historias de la Antártida. La Antártida es la principal reserva de agua dulce del planeta. Sí. Si se funde todo el hielo, digamos que está por encima del nivel del mar, claro, todo el hielo, el nivel de los océanos subiría en 65 metros. Wow, 65 metros. 65 metros. Es un dato que suele impresionar. Sí, o sea, impresionante. 65 metros. O sea, imagínate, pues por ejemplo en el Valle del Ebro, entrando el mar Mediterráneo, pues 65 metros hasta más allá de la presa de Mequinenza. Y habría muchos países que desaparecerían. Sí, por supuesto. Y hay algunos que con 20 centímetros ya están medio desapareciendo. Italia, fíjate, Italia cambia y el contorno totalmente, porque tiene por todos los lados. Y Países Bajos, ¿no? También, realmente. Sí. Pero ahora daros cuenta de otra cosa. Subiría a 65 metros. Pero cuando la última glaciación importante, hace 15.000 años, bueno, cuando el Paleolítico, cuando se pintaron los bisontes de Altamira, ¿dónde estaba el nivel del mar? Porque claro, ya toda Europa, todo el norte de Europa era un casquete glaciar, todo Norteamérica era un casquete glaciar. Entonces, había tal cantidad de agua en casquetes glaciares que el nivel de los mares estaba 125 metros más bajo que ahora. Wow. 125 metros más bajo. O sea, el delta del Ebro, por así decirlo, no existía, desembocaba el Ebro muchos kilómetros más hacia las... Más profundo. Más hacia las Baleares, digamos, ¿no? Sí. El Sena y el Támesis eran afluentes, se juntaban y desembocaban a no sé cuántos kilómetros. El Mar del Norte estaba todo emergido. En fin, el tema del que el agua esté en forma de hielo o esté líquida cambia mucho. Y lo que dices de la Antártida es verdad, porque de la reserva que hay en la Antártida de agua dulce es como si coges el agua de todos los lagos, todos los ríos del planeta. Aún es mayor la reserva que hay en la Antártida. Es mucho más. O sea, incluyendo el lago Baikal, que es ese superlago que hay en Rusia, ¿no? Pero es increíble. Luego, fíjate, hay muchos, bueno, esto ya sabes que hay teorías para todos los gustos, pero también dicen que, por ejemplo, ahora que se está calentando más el planeta,
que realmente puede ser una forma de que, no de que suban los océanos, sino incluso de que bajen. Yo con un experto ahí en la Antártida me decían que la Antártida ahora recibe muy poca precipitación, porque hace tanto frío que hay muy poca precipitación, es decir, pues no hay condensación prácticamente. Con un calentamiento mayor de la atmósfera, las nevadas en la Antártida podrían ser mucho mayores y la acumulación de agua, por tanto, podría crecer, calculaban que hasta podría crecer unos 1000 metros más en los próximos años, y eso es agua que restas al nivel de agua, ¿no? O sea que, al final, la Antártida lo que sí que está claro es que es el gran motor climático, porque ahí se producen esas corrientes profundas que emergen en la Amazonia, que traen un montón de oxígeno, de vida. Sí. De hecho, es un poco el responsable de que, porque el Sáhara, que está a la misma latitud que la Amazonia, el Sáhara es un desierto y la Amazonia es una selva. Es un vergel, ¿no? Una selva. Claro, que aquí todo va por latitudes, ¿no? Sí. Pero llama la atención y son esas corrientes las que alimentan toda esa al final las corrientes son las que regulan la temperatura del planeta. Claro, eso es súper importante. De hecho, aquí tanto las atmosféricas como las marinas, ¿eh? Sí, o sea, sí. que decir que de porque hecho, las atmosféricas son las que son más conocidas, pero en los 5.000 o 6.000 metros que tienen los océanos, ahí también hay unas corrientes que configuran un montón todo el clima de todos los... Fíjate el clima que tiene todas las costas. Nueva York, quiero decir que la latitud de Nueva York no dista mucho de la nuestra, y fíjate tú la corriente marina que le baja de arriba, como enfría y tiene un clima súper duro. O como, por ejemplo, lo que decías de la atmósfera también, las corrientes en chorro que van hacia el oeste, que son poquitas, pero hay una que es la que está del Ecuador, que justamente arrastra toneladas y toneladas de arena del desierto del Sáhara, lo arrastra a la Amazonia. Sí. Y son nutrientes, son bueno, pues un poco la forma de vida también que... Sí, es fundamental para la vida en la Amazonía. Por eso es súper complicado entender el planeta y modelizar tantas corrientes, Yo creo que modelizar las corrientes marinas, yo creo que es algo que no se ha hecho todavía. O sea, bueno, se está estudios, ¿no? De hecho, hay estudios... Se va mejorando. Hay estudios que decían que si no se regula el tema de que si se desprende demasiada agua dulce a los mares, al final también las corrientes colapsan y podría haber una nueva glaciación, ¿no? O algún estudio así, algo parecido leído, no sé hasta qué punto será... Más que una glaciación, que en algunas partes del planeta, por ejemplo, pase a nevar mucho más, ¿sabes? O sea... Pero globalmente el planeta yo creo que va hacia el calentamiento, claramente. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, hace poco leí que en la Patagonia hay 2 campos de hielo. El campo de hielo el más al norte y que está un poco más al sur. Pues que en uno de ellos hay un glaciar, ahora no me acuerdo cómo se llama, es el Pío XI o Pío XII, no sé, es el nombre de un papa. Y ese glaciar dicen que es de los pocos que está avanzando. Y entonces dicen, bueno, pues puede ser porque está nevando más y por lo tanto hay más carga o puede ser también porque está haciendo más calor y entonces él fluye más deprisa. Y entonces, claro, la sensación que tienes en la lengua, en la punta, es que el glaciar está avanzando. Sí. Dice, pero igual, si haces un balance del volumen, igual realmente está menguando, ¿no? Pero es evidente que cualquier modificación que se va provocando en el planeta, pues puede hacer que eso Y sobre todo, como cambien alguna de estas corrientes, como dejen de girar, ahí sí que puede haber un cambio de clima importante en algunas partes del planeta, claro. Oye, fíjate, tenemos fenómenos súper extraños como el del Niño. Es decir, fíjate cómo cambia cuando hay corriente del Niño, cuando es año de Niño. Yo he estado en Sudamérica cuando es año de Niño. Es increíble, o sea, cambia el clima absolutamente, y es por una corriente marina que aflora en las costas occidentales, en este caso del continente, y cambia el clima absolutamente. Ya me ha nevado en sitios de Argentina donde no tenía por qué nevar. Y en años monzones, ¿no? También y mucha más humedad, mucho más frío, no sé, es increíble, pero también es apasionante, ¿no? Al final es que el planeta está vivo. Es que es el planeta, claro, el planeta vivo, y todo nos habla los glaciares, las corrientes. Y la verdad es que es una maravilla. Yo qué sé, pues por ejemplo en el Himalaya ves glaciares que han retrocedido mucho, pero ves otros que no han retrocedido nada. Y es curioso, nadie sabe muy bien por qué ocurre. El glaciar del Baltoro no se ha echado para atrás, y es un glaciar uno de los más grandes del Himalaya. Pero el segundo glaciar más largo del planeta. Y el otro está al lado, está al lado, ahí, pero en el lado de China. Siquiang, ¿no? Se llama. El nombre no me lo sé.
Y en cambio el del Everest, por ejemplo, sí que ves un glaciar que está muy hundido, que está pues eso, con grandes lagos, que eso es otro gran problema. Eso es Otro otra indicador de que va a menos. de que va menos, ¿no? Entonces, bueno, pues es apasionante, me parece que son como unos, como que nos habla el planeta, ¿no? Y nos dice, hostia, que estoy cambiando, ¿no? Que a veces, pues, por nuestra causa será parte, pero también yo creo que son causas porque nosotros ya tenemos poco tiempo aquí, es decir, que nuestra actividad cambia mucho, pero que realmente, pues, hay cambios que van a ir Es naturales. que son naturales. Es decir, si los continentes, por Dios, si los continentes se desmembran, se juntan, se solapan, viven, pues hombre, nosotros somos responsables de algo, pero desde luego no de esos movimientos. Desde luego, a lo mejor, bueno, esto ya nos metemos aquí en general de cambio climático, pero sí que es cierto eso, que al final la Tierra tiene sus ciclos más fríos, más calientes, y que al final la acción del ser humano está claro que sí que emitimos mucho más CO2, hacemos que vaya mucho más acelerado, pero al final tenemos que entender que eso, que son fenómenos naturales, que nosotros también tenemos que controlarnos, por supuesto, y tenemos que tomar medidas y evitar en nuestra medida de ser humano que no se derritan estos glaciares, pero las medidas son muy complicadas, ¿no? Realmente, porque al final tienen que ser medidas globales. Sí. Ahora hay que ser conscientes de que en algunas localidades, incluso que se diría, pues se podría decir países, dependen bastante de los glaciares. Esto, igual aquí, pero incluso aquí en Aragón, en España, incluso aquí, el cambio climático también nos está afectando. Por ejemplo, la nieve, aparte de que nieva menos, también se funde antes. Antes, tú eres de Jaca, ¿verdad? Sí. Los mayencos. Los Sí. mayencos es el término por el que se describe la fusión de la nieve, ¿no? Que se producía en el mes de mayo antes. Ahora se produce en abril. Prácticamente ahora las fusiones de los ríos cuando aumentan de caudal son en abril. Y antes era en mayo. Y de ahí viene la palabra, el término. los mayencos. Los mayencos. Qué curioso, ¿eh? Sí. Y bueno, pues no son glaciares, pero en Andes, en Himalaya y tal, hay muchas localidades que dependen de la fusión de los glaciares, porque claro, es una fuente de agua en verano importante, ¿no? Y bueno, pues si esos glaciares van menguando o desaparecen, como ha ocurrido en algunos sitios de los Andes, pues de repente se quedan prácticamente sin agua en verano. Y estaban ya totalmente adaptados a esa fuente de agua que de repente desaparece. Claro. ¿Y cómo influye, por ejemplo, aquí, claro, en España realmente los últimos glaciares los tenemos afortunadamente y lo hacemos con orgullo, ¿no? En el Pirineo aragonés. Sí. Pero claro, el hecho de que los estemos perdiendo y se transformen en agua dulce, ¿cómo influye a los recursos hídricos de la región? No influye nada porque los glaciares ya son muy pequeños, lo que queda. Y la fusión es un volumen de agua relativamente pequeño para lo que es la lluvia que cae sobre la cuenca del Cinca o del Sera o del río que sea, ¿no? Sí. Pero lo que sí que yo creo que es un cambio de paisaje importante. Yo creo que es un cambio de paisaje importante. O sea, yo creo que una cordillera que tiene glaciares digamos, es como de primera categoría. Tiene un estatus. Sí, tío, de estatus. Y cuando ya dejan de existir los glaciares, yo creo que como que baja, ¿no? Yo creo que nos quedan las formas, ¿no? Los circos glaciares, los lagos, nos quedan los valles en forma de artesa, en forma de U, nos quedan pues un montón de elementos que los ha generado los glaciares, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, los bloques erráticos, estos bloques que te encuentras ahí en medio y dices, ¿esto cómo ha llegado aquí? Claro, porque lo trajo el glaciar. Lo trajo el glaciar al final se fundió y dejó ese bloque allí, ¿no? O esas rocas pulimentadas que te encuentras a veces totalmente pulidas, sí. Totalmente, digamos, con las estrías que te indican el sentido del flujo del hielo, ¿no? Todo eso seguirá quedando, pero yo creo que una montaña en la que en verano ya no quedan glaciares, yo creo que es parece que pierda altura, ¿verdad? Sí, yo creo que es como que baja de segunda división. Y es una montaña triste, sí. Porque además el terreno que sale cuando se va al glaciar no es un terreno bonito, es un terreno triturado, machacado. Es peligroso, o sea, es mucho más peligroso. Tú sabes, mira, el glaciar de Losu, por ejemplo, para subir al Miñemal. Hostia, qué bonito era antes, ibas por el glaciar andando tranquilamente, sí. Había unas veretas al principio súper fáciles de pasar y luego toda esa cuenca glaciar hasta que llegabas prácticamente a la cima. Ahora eso, cuando es de hielo negro, ha retrocedido un montón y tienes un terreno de roca nueva, o sea, recién aflorada, que está destruida, que no se agarra nada, que es
Eso es horrible y feo, además feo. Son feos. Estuve hace 4 meses allí precisamente. ¿Cuándo En el glaciar estuviste? Dosu, en qué septiembre. mes? No sé. En septiembre estuve Está horrible. y, bueno, que sí que he estado unas cuantas veces, ¿no? Pero, pues, que sí, ya sabes que el glaciar va a desaparecer, ya lo sabes. Pues en 20 o 25 años desaparecerá. Pues fíjate que era el glaciar icónico del Era Pirineo. el más largo, Era el más largo. Un Sí, glaciar sí. además que tenía todos los elementos. Cuenca, lengua, frente, o sea, todo. Pues el único. donde ha desaparecido el hielo han aparecido unas rocas pulimentadas que se llaman rocas aborregadas, espectaculares, pero muy espectaculares, ¿eh? Porque toda la roca de ahí de la zona del Viñemal es mármol, hay unas marmoleras, entonces al irse el hielo han quedado unas, se llaman aborregadas y para que os hagáis una idea es como un lomo de una ballena, como lomos de ballena. Y están pulidas como una columna de, digamos, es una pasada. Erosionadas al final Sí, por el sí. propio glaciar. Y queda algún pedrusco por ahí que lo estaba transportando el hielo y se ha quedado ahí en medio. Y es un paisaje curioso, claro, era más bonito, pues yo creo que era más bonito con el hielo, ¿verdad? Pero bueno, algo nos ha dejado también que Hombre, a antes los que yo tenemos ya ciertos recuerdo años. Cuando el paseo, o sea, cuando estaba el Sí. glaciar en funcionamiento bien, que daba un gusto cuando te montabas en el glaciar, ya era caminar por el glaciar, o sea, era otra cosa, y ahora te queda ahí un tramo que, ojo, y en los Alpes, todo ese hielo negro que está apareciendo en todas las caras norte, que es duro, que está lleno de piedras, que hay un montón de avalanchas, eso es un hecho muy Es peligroso. peligroso. Y aquí en el Pirineo también, o sea, la subida a la Neto, todo el mundo estaba acostumbrado a hacerla por la Renclusa, por el Portillón Superior, por ahí. Ahora es mucho mejor irse por Ayubayud, Salterillo y salir a Coronas directamente sin entrar en el glaciar, porque el glaciar, salvo la parte que está más pegada a la Maladeta, que aún queda ahí un poco bien el glaciar, pero el resto ha quedado como una franja ahí pegada al pico de Coronas y toda muy inclinada de un hielo durísimo. Y la Guardia Civil está harta de rescatar a gente allí. Incluso, fíjate, para subir a la Maladeta, el acceso al collado de la Rimaya, que antes era todo por nieve, y ahora queda ahí unas piedras pulidas horribles. O sea, Horrible. Que por cierto, a los que nos escuchen, recomendamos también que veáis en vídeo, porque pondremos imágenes de cómo han ido evolucionando los glaciares y yo diferentes tengo, recursos. yo que tengo utilizamos. buenas imágenes gracias a Nacho López, que es también un glaciólogo que estudia glaciares, y cada año hemos hecho un vuelo justamente en septiembre, esa época en la que ya no aún no ha nevado, pero más calor ya no va a hacer, ¿no? Sí. Y entonces, pues yo he tenido la desgracia con él de ir catalogando glaciares como pasaban de glaciar a nevero. O sea, el de Coronas me acuerdo como hace 10 años o por ahí, que fue un vuelo que hice, mira, este ya está en categoría de nevero. Digo, ¿qué me estás contando? El glaciar de Coronas. Pues sí, el glaciar de Coronas. Y da mucha pena porque te recorres todos los glaciares y en vez de tener una visión de alegría de lo bonitos que son y tal, pues te das cuenta que perderemos los glaciares en el Pirineo y que en 15, 20 años, pues no. A mí, o sea, eso es así y no hay más que comparar fotos y ir viendo la evolución y también ir viendo los que estudian los glaciares hacen unas mediciones y al final se hace el balance de cada año del glaciar, ¿no? Los glaciares tienen una zona más alta en la que se acumula la nieve del año y se va compactando y se va formando así como una tarta, digamos, ¿no? Como una contesa, y luego tiene la parte, digamos, más frontal, que es donde se produce la ablación, el derretimiento del hielo, ¿no? Y entonces eso se hace una topografía, también hay unas mediciones. Sí, unas varillas clavadas en el hielo que te van indicando la velocidad. Bueno, con todo eso se hace el balance del año. Y llevamos, pues, por ejemplo, en el glaciar de la Maladeta es el glaciar del Pirineo que más años lleva haciendo ese balance. Se lleva haciendo desde el año 91. Bueno, pues creo que en toda la serie hay 6 años de balance positivo y todos los demás son de balance negativo, pero últimamente hay algunos años de balance, se mide en milímetros, de menos 2 metros, o sea, menos 2.000 milímetros, menos 3.000 milímetros y cosas así, o sea, un desastre. Pero eso es así, pero no podemos pillar una depresión. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? yo suelo poner el ejemplo, pues, yo qué sé, pues, por ejemplo, hay gente que ha tenido en su pueblo o en su entorno un árbol monumental
que lo ves que se está muriendo, o porque ha pillado una enfermedad o lo que sea, pero joder, aún tú le ves que aún sigue tirando hojas y tal, y bueno, pues porque esté ya, sabes que va a acabar mal ese árbol, y porque no vas a seguir viéndolo, no vas a ir ahí a ver cómo sigue, pues para mí los glaciares, yo sigo yendo a verlos, y superado ya unos años en los que te deprimías, ahora cada año vas viendo pues cosas nuevas, cosas que además, cada foto que le haces a un glaciar, sabes que es una foto histórica. Sí. Sabes que, ya no solamente porque cambie, sino porque sabes que va a ir cambiando hacia menos. Ya no lo vas a ver nunca más así. Entonces, merece la pena, y yo a la gente le diría, ir a verlos cuanto antes, porque no lo dejéis para cuando me jubile, o, ¿sabes? Esas cosas que la gente dice, no, cuando mis hijos sean mayores, o no, ve a verlos ya, porque te quedan 10 años, como mucho en los que son más grandes del Pirineo, me refiero, y hay cosas muy bonitas para ver. Mira, hablábamos del glaciar de Ossú, está en el Pirineo francés, justo al otro lado de la frontera. Por ejemplo, allí se forman lo que se llaman los molinos de glaciar, que es que por encima del río, o sea, por encima del glaciar se forman ríos, así cauces, sí, que se llaman bedieres, es una palabra en francés, y de repente llega una grieta y el cauce se lo traga la grieta y va haciendo como un pozo hasta el final del hielo, hasta la roca. Y allí en el glaciar de Ossú hay molinos de estos de unos 30 y algo metros. O sea, sabes que todavía tienes 30 y tantos metros de hielo, pero ya lo ves que ya casi no tiene casi grietas. Pero bueno, por ejemplo, este año vimos varios molinos glaciares. En el glaciar del Aneto ha ocurrido un fenómeno muy curioso, que es la aparición de un lago nuevo. Bueno, sí, en realidad han aparecido dos ya, pero solamente en la parte más cerca de la Maladeta. Y hay uno en la parte final del glaciar, que no es muy grande, pero luego otro que apareció en el lateral, como debajo de lo que se llama el Collado Maldito, y ese lago apareció, lo vimos por primera vez, creo que fue en el 2015, estoy hablando de memoria, creo que fue en el 2015, y hemos ido cada 2 años. Entonces lo hemos ido viendo cómo se iba haciendo cada vez más grande, cada vez más grande. Era un lago que por un lado había roca, pero por la otra mitad del lago era el hielo. Era el hielo llegando... Entonces, claro, dices, esto hay que irse... o sea, es difícil verlo en el Pirineo, ¿no? Un lago, que un glaciar termina allí, ¿no? El hielo. Y estamos ahora en el 25, en el 23 ocurrió una cosa que es que ese lago, el contacto entre el hielo y la roca se abrió como un túnel y se vació, pues yo creo que igual, no sé, ahora no recuerdo, estaba medido, pero unos 3 metros así se vació. Entonces, claro, de repente el lago pasó a ser mucho más pequeño. Claro. Pero bueno, pues eso, cada vez que vas tienes una sorpresa, o sea, porque es algo totalmente dinámico y cambiante. Un paisaje diferente, al final. Y cambiante. De hecho, ahora el glaciar ese ya está dividido en dos. Sí, en bueno, dos partes, sí, claro. en 3 casi ya, o sea, se ha quedado ya en casi... Al final son diferentes paisajes, quiero decir, al final, si subimos, por ejemplo, al Pirineo aragonés, vemos valles que han sido erosionados por glaciares, que antiguamente había glaciares y que ahora paseamos por ellos y disfrutamos de sus paisajes. Pues esto pasa lo mismo, hay que saber disfrutar de cada momento el paisaje que tengamos. Y de huellas que nos han dejado los glaciares, por ejemplo, mira, y poca gente va ahí, la verdad, pero yo recuerdo una visita que hice un día, y estaba solo, no veía a nadie, pero a las morrenas terminales del glaciar del Valle de Tena, que están ahí al lado de Senagüe, y es espectacular, o sea, claro, es difícil imaginarse cuando todo eso era un glaciar, pero viendo lo que hay, viendo las morrenas... A la altura de Viescas el hielo tendría, por decir una cifra, de 200-250 metros. 250 metros. Espesor de hielo tendría. Y ves las huellas que ha dejado y con un poco de imaginación y viendo esos centros de interpretación y ese, claro, es otra forma de visitar nuestra naturaleza, pero te haces una idea súper buena de cómo eran antes los glaciares, de cómo... Fíjate que ahora nos parece imposible que por ahí hubiese un glaciar, pero sí. Y al final eso, bueno, los que hemos estudiado geología decimos que eso es lo bonito, de cuando tú vas a la montaña, en unos pocos segundos sabes cómo ha ido el glaciar o cómo se ha hecho un pliegue geológico, o sea, disfrutas de la belleza del país, no solo del paisaje, sino también de cómo se ha formado. Y de la interpretación del mismo. Claro. Y pues le das el sentido que tiene cada paisaje, y eso es lo bonito. Y valles, yo qué sé, valles glaciares espectaculares, el Valle de Otal.
Pirineos. Por ejemplo, el Valle de Otal, yo creo que es el paradigma de valle glaciar con su... Otal y Pineta, creo. Y Pineta. Sí, Pineta también. Los dos son perfectos. Sí. Son perfectos, o sea, tienen todas las- Barrosa también, Barrosa es bien bonito también. También, es verdad, sí, pero es que tenemos ahí tan cerca, ¿no? Y esa interpretación de lo que ha sido el Pirineo, pues aunque ahora estén muriendo los glaciares, bueno, pero que la Tierra tiene muchos años, entonces ya volverán a crecer y volverán a... No los veremos, no lo veremos, pero bueno, nuestro paso, lo que hablábamos antes, nuestro paso por este mundo es que es súper ínfimo, es como el último segundo del último día del año, pues ahí estamos nosotros, ¿no? Además es curioso porque los valles que han sido erosionados por glaciares tienen forma de U y los que han sido erosionados por forma fluvial, por un río, forma tienen de forma de V. Sí, hay muchos que son en U, pero luego pasa un río y ves luego la V al final. Sí, pues la forma como de U, pero que luego ya se ha sumado la V al final, Sí, ¿no? sí. O sea, Ordesa se ve eso. Ordesa se ve perfectamente. Ordesa se ve perfectamente y Ordesa, joder, claro, yo estoy muy acostumbrado a verlos desde el aire, ¿no? Tengo ese privilegio. Pero desde el aire es que se ve perfectamente. O sea, Ordesa como es redondo, es el típico valle glaciar. Sí, sí. ¿Cuál es el glaciar que más te ha impresionado a ti de los que has visto? ¿Del Pirineo o del No, mundo? en el mundo. ¿Cuántos has visto primero? Bueno, no sé, unos cuantos, sí. Eso, por ejemplo, no está en el Himalaya, pero... Hombre, yo creo que el más espectacular que he visto yo, el Perito Moreno. El Perito Moreno va muchísima gente a verlo y yo creo que a veces cuando estás allí no te haces consciente de las dimensiones de lo que estás viendo. Claro. A veces, si se ve una embarcación, un helicóptero o algo así, te haces un poco una idea. Tiene 5 kilómetros de ancho la lengua. 5 kilómetros. 5 kilómetros de ancho. Y una longitud de, yo qué sé, tendrá aquello, no sé, 20 kilómetros, 30, no sé. Estos son los glaciares que proceden de casquetes glaciares. Entonces son casquetes glaciares de los que salen un montón de lenguas. Son diferentes de los glaciares de montaña, que es un circo y una lengua, ¿no? Estos son, pero al final, cuando tú ves la lengua, es lo mismo. Es un valle, digamos, por el que fluye un glaciar a una velocidad de... Pues el Perito Moreno no tengo ni idea, pero 100 metros al año, 30 200 o algo así. Me suena a mí 30 metros. Me suena a mí. 30 metros. me suena. ¿Al año? Sí. No, más. Eso me suena a 30 metros al año. Bueno, no sé. Pero bueno, no sé, sí. Los de por aquí son 2 metros al año, 3. Yo creo que si tú coges un glaciar, le mides la anchura de las grietas y más o menos eso es lo que se ha movido. Así es, un poco un burdo. Pero eso yo creo que será más de 100. Pero bueno, yo creo que ese es mi espectacular. En el de Islandia. Pero a veces pero digamos que ese es tan grande que a veces, yo creo que a veces las montañas muy grandes también a veces te falta la escala. O sea, Te falta la escala. Te falta la escala. Eso ¿no? es como cuando ves el K2 por primera vez, que ves una montaña Sí, parece la puta escarra. y parecía el Cervino también, ¿no? Y dices, Que lo asimilas, no te escapas de para ante información. para hacer el volumen del K2 harían falta 57 cervinos apilados para llegar a ese volumen. O sea, que Imagínate qué claro, pirámide. tú estás viendo una pirámide que tiene 12 kilómetros de base por 4 kilómetros de altura. Eso es un volumen salvaje. Eso no se cae no cae en cabeza humana y la ves. Claro, y la adaptas un poco a tu escala. Solo te haría falta, pero una persona ahí que sería como una pulga. Bueno, no se vería, ¿no? Entonces, incluso cuando estás en el campo base y ves escalar a gente, pues ves gente del campo 2 y prácticamente es que no los distingues. Y están a 6.000 metros todavía. O sea que yo creo que es de las Otro cosas- glaciar muy bonito que también ahora cada vez va más gente a verlo es en Islandia, el Vatnajökull. Ese es un... Y estuve en septiembre en ese. Así pues, yo estuve hace ya un poco más de 10 años, ahora no recuerdo, 12 o así. Mi hijo estuvo este verano y ya tiene mucho menos témpanos de hielo, muchos menos, que, o sea, y cuando vas a verlo, ahí tienes unas fotos, ¿no?, de que ese lago no existía, o sea, el glaciar llegaba al mar. Sí. Y entonces ahora el glaciar termina en un lago, sí. ese lago está lleno de témpanos, de icebergs, y la lengua ya está a varios kilómetros. Ese es muy espectacular, porque es que de repente ves
100 témpanos ahí, quiero decir, dentro de un poco de lo que es un poco Europa. Claro, si te vas a la Antártida o por ahí, pues, o a Groenlandia, yo creo que es las el lenguas más son... potente. Sí. Y luego en Alpes, pues bueno, en Alpes tienes un montón para ver, ¿no? A mí me ha impresionado siempre en Alpes el del Ales Gletscher. El Ales, claro, es el más largo. Es el más largo y es impresionante andar por ahí. Además llegas a un sitio que se llama Concordia. Sí, sí, donde confluyen varios. Donde confluyen varios y estás en un circo glaciar que es espectacular, con la Jungfrau, el Mont Himalaya. O sea, me parece un sitio espectacular. Pero, por ejemplo, para eso ya hay que hacer un poco de alpinismo, pero, por ejemplo, el glaciar del Ródano, llegas en coche, hay una curva de la carretera, dejas el coche allí Y lo ves directamente. Y ese, por ejemplo, yo en vida, yo ya le he visto cómo llegaba prácticamente a desbordar y ahora ya ha retrocedido un montón y ha aparecido un lago gigantesco, el glaciar del Ródano. Y bueno, pues los vas viendo cómo evolucionan y hay algunos que son muy fáciles de llegar. En Alpes, por ejemplo, en Noruega, había mucho turismo de ir a ver lenguas glaciares y han retrocedido y ahora donde llegaban en coche o con un telecabina o lo que sea, ahora tienen que andar. Ahora tienen que andar y están muy preocupados porque dicen, ¿cómo vamos a mantener el turismo de glaciares si las lenguas glaciares se nos están subiendo para arriba y están ahí? En Alpes aún puedes coger el tren de Monteversi Sí. y subir hasta el glaciar. Sí, pero cuando se hizo ese tren, Moría, llegabas pues. al glaciar y ahora hicieron un telecabina, luego casi una vía ferrata, me parece que hay al final. Casi, Sí, porque se ha para llegar al profundizado. hielo. Además, claro, es un problema porque a principios del siglo XX se hicieron los refugios de montaña a nivel del glaciar. Sí. Ahora, al hundirse, que ha quedado entre el hielo por el que vas andando al refugio, pues hay unos 150 metros más o menos de una roca completamente pulida. O sea, que no hay cristiano que suba por ahí. Entonces han tenido que poner escaleras, cadenas y eso para hacer el acceso al refugio, que tú lo miras y dices, ¿pero qué se le ha ocurrido poner ahí arriba? Sí, claro, es que antes entrabas a ras. Sí, claro, entrabas a ras y eso se ha notado mucho en los Alpes, muchísimo. Los Alpes también, claro, es una zona climática pues, templada y entonces ahí se nota, yo creo que es donde más se nota el calentamiento, ¿no? Sí. En el Himalaya, bueno, están retrocediendo, pero realmente pues están muy altos y estamos hablando ya de 5.000 y pico metros. Entonces ahí, pues entre estar a menos 20 grados por la noche o estar a menos 15, pues no se va a notar mucho, pero en la zona climática nuestra sí, porque se hunde mucho. Y no es tan importante, ¿no? El que haya mucho aporte de nieve como que no se fusione tanto en verano, eso es lo más importante. Porque si no, por mucho, aunque nevase más, si realmente en verano pierdes mucha masa, pues es que eso es mucho más rápido. Yo tengo palique para rato con esto de los glaciares, pero hablando de eso de los refugios, en el glaciar Dosu, en el del Viñemal, ahí hay una cosa muy curiosa y es que el conde Roussel, que es uno que vivió en el siglo XIX... ¿El de las cuevas? Sí, que estaba tan enamorado del Viñemal que mandó picar unas cuevas en la parte alta del glaciar. De hecho, compró ese terreno. Sí, bueno, lo alquiló, ¿no? O lo alquiló. O se lo vendieron por Se lo vendieron 75 años. durante 50, 75 años, pero vamos, que dijo, esto va a ser mío, el Viñemal era suyo, el conde Russell. Estaba enamorado, ¿no? Sí. Y entonces, claro, la mandó picar, una para él, otro para los... Claro, para los que a los que llevaban la comida y tal, como era un conde. Para los sirvientes. Sí, para los sirvientes. Y luego otro para las mujeres, otra para las mujeres. A veces también había mujeres por allí. Y entonces, pues claro, que hubo años, en aquellos tiempos, estamos hablando de 1870, 1880 y por ahí, pues había años que el glaciar pues, había tenido menos acumulación y las entradas de las cuevas pues, se le quedaban a 1 metro, 2 metros. Bueno, pues oye, pues con una cuerda se subía. Y hubo algún año de mucha acumulación que llegaron y no las encontraban porque estaban tapadas. Si tú vas ahora, llegas al final del glaciar y las ves, no sé, yo creo que 30, 35 metros están. Sí, o 50, eso sí, por lo menos. De dónde están. Qué pasada. Eso tengo una idea de todo lo que ha adelgazado el glaciar, ¿no? Pero eso también da una idea de lo magnífico y lo atrayente que era el glaciar, porque él y muchos más alpinistas, pirineístas, ¿no? Iban allí atraídos por ese glaciar. O sea, no era solamente la cumbre del Viñemal, sino era el glaciar, porque era el paisaje, por así decirlo,
más alpino, ¿no? O De hecho, de los más alpinos. De hecho, yo creo que es el macizo más alpino que tiene el Pirineo. Sí. Porque tenía todo. Tenía un glaciar con lengua y tramos. Tenía un En la corredor. cara norte, el Petit Viñemal con los Seracs. Con los Seracs, con esa escalada de Seracs, el Couloir de Gaup. Couloir de Gaup. Esa canal de hielo espectacular que ha sido, vamos, ha sido Sí. un icono de la escalada del Pirineo. Una pared de prácticamente 1000 metros, es decir, donde además con una roca aceptable para escalada, hay rutas, el de amarillo, el Escolón Norte, la Norte del Chosén, bueno, un montón de cosas. Y ha sido un macizo de esos, el más alpino que ha tenido el Pirineo. Y ahora, pues da pena cuando lo ves, cuando vuelas sobre él y ves ese glaciar como ha retrocedido, pero es lo que dices tú, al final hay que quedarse con lo bueno, decir, oye, pues todavía podemos seguir. Hay que aprovechar, hay que aprovecharlo. Acercarnos y... Yo este año subí con mi amigo Pepe Piedrafita y vino también mi hija pequeña, porque tiene ya 22 años, tenía cuando vino, y estaba impresionada. Y ella ha estado en Alpes, ha estado en Islandia, ha estado en muchos sitios, pero dice, ostras, esto lo tenemos aquí. Esto lo tenemos aquí. En un fin de semana te vas, o si vas por el Valle del Ara, te subes por el corredor de la Moscova, por ahí. Moscova. Que eso hay que tener muchas ganas. Bueno, que además es curioso, pero fíjate, el Viñemal, la primera ascensión fue de una mujer, Lady Lister, que fue una aristócrata que, llamada por las montañas, bueno, pues ya sabes, una vida un poco de balnearios y una vida cómoda, pues también decidieron, ojo, pues hacer un poco de ejercicio y explorar, ¿no? Y de aventura, ¿no? Fue una pionera, Las primeras expediciones pues eran de gente... Pues, y subieron por el lado de España, por el Valle de Jarvelo, porque en aquellos años subir por el glaciar lo veían imposible. Es decir, ya empezaba a haber algo parecido a crampones. Ramón de Carboniers, que fue el primero que subió ahí a la brecha en 1787, lo estoy diciendo a ojo, pero por ahí es... Pues ya se puso unos crampones, en los Alpes ya existían, pero claro, la subida al Viñemal es que no veían cómo subirlo, entonces subieron por el lado de la cara sur, que hay que trepar mucho más, pero... Y es agreste y dura esa cara. Es que el Viñemal de ahí cae a pico, o sea, no tiene ni medio descanso y está la canal de Cervillona. Buah, es una maravilla eso. Claro, fíjate, un gran cambio en el alpinismo en cuanto al hielo y en los glaciares fue cuando salieron las puntas delanteras en los crampones, porque durante muchos años y muchas décadas no había puntas delanteras. Entonces, por ejemplo, el primero que ascendió al Couloir de Gaup, Passet, que tuvo que tallar escalones de hielo y con crampones, evidentemente, pero puestos de lado los pies, así fue la primera ascensión. Que luego, claro, con las puntas delanteras, evidentemente ganas mucho, porque vas a mucha más velocidad. Pero con el glaciar también ha sido ese terreno donde el alpinista ha tenido que aprender a moverse, ¿no? Ya no solo escalar en hielo más o menos vertical, sino también saltar grietas. Todos tenemos la imagen en la cabeza de esas grietas enormes que no se pueden franquear de otras formas que con las escaleras de aluminio que hay en el glaciar del Cumbo, del Everest. Pues es que hay grietas que unen. Yo he cruzado hasta 5 pedazos de escalera unidos, que eso cimbrea. Pero te asomas y es que no ves el fondo. No ves el fondo. Y dices, ¿qué hay ahí? O sea, pero es que es otra grieta, porque claro, es como lo que decías, el glaciar es como un Contesa. Cualquier cambio de pendiente, pues se asimila a gritándose, claro, roza abajo y arriba no, con lo cual pues se va a ir abriendo por diferencia. Las 5 escaleras son... 5 escaleras, he visto grietas de 40 metros, 40 metros arriba, de ancha. Es que imagínate lo que se tiene que tambalear. No, y fíjate tú cómo se cruza eso, claro, el primero que la cruza... ¿Qué hacen? Pues coger la escalera, calculan más o menos cuánto va a tener eso, unen con cuerdas los trozos de escalera y lo escalan y lo echan. Y apoya. Pues porque apoya, pero eso está sin atar todavía. Y si me apoya, pues el primero que pasa atado con muchísimo cuidado, que son serpas que mantienen la cascada de hielo. Es muy curioso, que se llaman los Icefall Doctors. Son un grupo de serpas que más bien parece un grupo de mineros o de albañiles, vamos, que van con sus herramientas eso, y todos los días, el glaciar está vivo, entonces todos los días cambian, tienen que revisar, cambian cuerdas, cambian sitios que de pronto ya no está, o se ha abierto la grieta, o se ha caído un trozo, y entonces pues es un pasaje glaciar súper espectacular, porque es una cascada de hielo que está viva, pero claro, ahí está, para nosotros está más o menos estática en el mes que pasamos ahí.
pero ves bloques de 30, 40 metros a punto de caer, pasas entre ellos, grietas de 40 metros, es la zona más peligrosa que tiene el Everest, y es por el hecho de que ese glaciar está vivo y no hay otra forma más que pasar por ahí, no hay otra forma de subir. Luego es mucho más sencillo, o sea, es curioso, pero es lo más difícil, lo más peligroso, no lo más difícil. Lo más peligroso es entre el campo base y el campo 1, que es el Icefall, la cascada de hielo, que va de 5.400 a 6.000. Y es el tramo donde más muertos ha habido y donde más peligroso. Y es súper complicado subir por ahí. De hecho, los primeros ascensionistas pues tuvieron que trabajar muchísimo. Hasta que a alguien se le ocurrió la idea Para equiparla y todo. de poner las escaleras de aluminio, porque si no, no te quedaba otra que ir hasta donde acaba la grieta, volver, bueno, eso era horrible. Ahora, si el primero que pasa no iría tampoco asegurado del todo, ¿no? Porque Va asegurado con la cuerda, pero pero si se cae se va abajo, seguro. Sí, un buen... Y se mata, seguro. Una buena... Luego sí que es verdad que lo que se hace es, una vez que ha pasado el otro, asegura la escalera al otro lado con estacas de aluminio una cuerda o lo que sea. y ponen 2 cuerdas, que es como Como barandilla. como una barandilla con vas salvando. Un puentecillo, ¿no? Y tú vas con un mosquetón, simplemente pues te atas a una o te atas a quieres. Pero te vas ayudando es una técnica, aprendes la técnica. Claro, porque y luego va súper rápido. realmente caminar por ahí tiene que ser súper complicado, ¿no? Claro, porque vas con unos O sea, crampones. el equilibrio y los crampones... Entonces hay gente que lo que hace es poner el centro de la bota en el escalón y otro yo prefiero encajar las puntas delanteras en el escalón. Entonces, claro, también el tamaño de pie, ¿no? Pues te encaja aquí y el talón te encaja en el de atrás. Entonces ahí voy bien. Pero es en el cimbreo que hay en el medio no te puedes imaginar. O sea, del medio que ves ese abismo donde la luz ya no existe. O sea, hay porque joder, se pierde la luz y estás ahí temblando eso para todos lados. Hay gente que he visto ir a gatas fuerte y agarrado, que todavía es peor, como pierdas el control ahí. Bueno, Sí, porque además las cuerdas tampoco serán muy... Son cuerdas, ¿no? son cuerdas no es una barandilla. que están más o menos tensas, pero tampoco... O sea, tampoco es una sierga que te puedas ir colgando de ella, no, es una cuerda que te da simplemente para que si te caes, pues te quedes colgando de esa cuerda, pero vamos, que bajas 3 o 4 metros, ya te lo digo yo, te quedas debajo de la escalera colgando, bien, no tiene gracia. ¿Te ha pasado una vez? No, pero sí que he visto de fallar una escalera, de fallar uno de los anclajes, moverse una escalera de lado y el que estaba pasando se ha caído abajo. Como en Indiana Jones. Y ha pasado un horror, o sea, porque eso te pega su susto. Un susto bueno. De hecho, es una zona que y he pasado por ahí, pues imagínate, no sé, 30 veces. Pero es la zona que menos me gusta. De hecho, yo, si tengo manía ese campo base y eso es por la ascensión de esa zona. Luego ya, cuando llegas ya a lo que es más plano, el Valle del Silencio, pues bueno, hay grietas, pero ya mucho más espaciadas y más fáciles de ver. Pero eso es un caos. De hecho, hay una zona que le llaman en inglés el popcorn, las palomitas de maíz, porque son todo como bloques sueltos, ¿no? Cifrados, o sea, es una pasada. Caótico. Pero bueno, al final, cuando lo ves desde el aire, que te he tenido oportunidad de verlo mucho desde el aire, pues te das cuenta, claro, que es un río, que es que baja de la cuenca glaciar del Lhotse, del Nupse, del Everest. Toda esa potencia de hielo, pues baja y tiene un desnivel importante, baja, y luego ya en el glaciar pues ya se va más tranquilo. Pero es una pasada, ¿eh? Sí, todo. Pues ya que estáis hablando de esto y del el peligro de caerse a grietas, en los glaciares, en las lenguas glaciares, están apareciendo muchas cosas, incluso víctimas, ¿no? Que se cayeron hace décadas o más, ¿no? Y van apareciendo cosas y el glaciar, digamos, al final devuelve todo lo que cae al glaciar, bueno, al final... Incluso mamuts, ¿no? Bueno, están sí, descritos. eso ya es en Siberia. Con los corpos intactos. En las lenguas glaciares, aquí en el Pirineo, digamos, el más famoso fue el que... Pierre, ¿cómo se llamaba? Pierre, ahora no me acuerdo del apellido, que cayó en la rimalla de la Maladeta. Pierre, ahora no me acuerdo. Bueno, pues este apareció como a los 100 años, se le cayó en 1800, yo qué sé, 50, imagínate. Y apareció y los restos del crampón, de no sé qué más, están en el Museo de Bañeres de Luchón, están ahí expuestos. Y claro,
cuando te hacen como de trazador. O sea, que decir que dices, cayó en la Rimaya, ha aparecido aquí y, dice, y le sacas la velocidad en la que va el glaciar. Claro. Y dice, pues va a 4 metros al año, va a 5 o lo que sea, lo puede sacar. Y ese espacio, hace poco leía que había aparecido la bota y el calcetín Sí. del uno de los primeros que intentaron subir al Everest por la cara norte, Irving, ¿no? de Irving. Sí, Que, Mallory sí que lo encontraron, Sí, sí. el cuerpo se encontró a unos 8.400 o algo así, en una esplanada de rocas entre el campo 3 y la cima. Claro, ellos desaparecieron a 8.500 metros, nadie los vio y ya nunca volvieron, ¿no? Entonces siempre se ha quedado la duda esa de que si subieron, llegaron a la cima o no. Y en teoría la cámara la llevaba Irving, entonces cuando encontraba a Mallory, pues bueno, su cuerpo ahí se quedó, ¿no? Pero él se sabía que no llevaba la cámara. Entonces ahora ya apareció el glaciar, ha devuelto restos de Irving. Y entonces ahora está todo el mundo ahí mucho con las antenas para ver si Aparece la encuentra cámara. la cámara, porque Kodak ha asegurado que por mucho que hayan pasado 100 años que podría recuperar el negativo. Entonces, Es un marketing para ellos. Hombre, para ellos, imagínate. Un marketing vamos, increíble, ¿eh? Joder, ya tiene anuncio. Vuelven todos a la cámara analógica, carrete. Imagínate que hay ahí unas fotos de la cima del Everest, ¿no? Y bueno, imagínate lo que supondría para Hillary o para Tenzing, que pasan por ser los primeros, pero bueno, tampoco pensaría nada, pero serían los primeros de la cara sur. O sea, eso. Y perdonad que vuelvo un poco a esto, las cosas que aparecen. Entre Austria y Italia apareció hace, no sé, 25 o 30 años un cuerpo que le llamaron en la zona de OTZ, y le llaman Otzi, y está datado y es una persona que murió y quedó, digamos, en realidad no cayó en un glaciar, sino como en un laguito que luego fue tapado por el glaciar, y ahí se momificó. Y esto se puede ver en Bolzano, en el Museo de Bolzano, y entonces prácticamente es como del Neolítico o de la era de bronce. Bueno, y es una pasada porque está conservado, pero todo, o sea, se sabe hasta porque le pudieron analizar lo que tenía en el estómago, hasta lo que había comido. Perfecto, cómo iba vestido, el calzado que estaba hecho con piel de oso, o sea, todo llevaba para llevar las brasas, para poder encender el fuego, con corteza de abedul. O sea, es una pasada. Es una ventana al pasado, ¿eh? Sí, es una ventana al pasado, pero conservada por un glaciar. Y hay muchas cosas que están apareciendo en los glaciares. Es como una especie casi como de arqueología, ¿no? Sí, es como un regreso al pasado, en este caso. Sí. Cosas que están apareciendo. Yo con mi amigo Pepe Hidrafita, en el glaciar de Tempestades, ahí al lado de la Neto, una vez que estábamos hace 4 años o así, estábamos recorriendo el frente del glaciar y apareció, lo guardo yo, un piolé torcido, totalmente retorcido, un trozo de cuerda, un tornillo de hielo por ahí medio oxidado. O sea, aparecen cosas porque esto sería un accidente que hubo en la cresta. Nosotros en el K2, por ejemplo, encontramos una vez en el año 2001 un cuerpo que creemos lo llevamos a una especie de cementerio que hay en el K2, que de ahí sí que hay una especie de cementerio. Y creemos que correspondía a uno del matrimonio Barrar, a él, que desapareció en los años 80. O sea, que al final pues el glaciar va devolviendo todo. Sí. O cuando estamos en el Nanga, que apareció un cuerpo, y claro, en el Nanga desapareció, y es muy conocido el hermano de Reinhold Messner, Gunther Messner, que desapareció y quedó ahí. Reinhold se salvó, al final fue el primer hombre que subió los 14.000, pero bueno, ese glaciar, pues cada vez que aparece un cuerpo, Reinhold está muy atento porque sabe que puede ser formado. De hecho, vino a Pakistán, viajó a Pakistán para ver si... Y no, al final ya vimos por las ropas que, no sé, tenía alguna inscripción japonesa, o sea, no sé, no era algo que pudiese llevar él, ¿no? Pero por si acaso el glaciar lo va devolviendo todo porque está vivo. Anda, arriba hay aporte. Además conserva. Es como una cinta transportadora. Sí. Y luego, la maravilla que es poder viajar por un glaciar. Y además está conservado en frío. Otra cosa es que si está dentro del glaciar, normalmente está muy triturado, porque ¿sabes? Un glaciar dentro hay deformación. A mitad de altura o arriba del todo, tapadito. Pero digamos que el frío lo tiene garantizado. Y luego lo que es una maravilla como vía de comunicación, que decía al final,
pues es muy fácil caminar por un glaciar, porque como todos tienen unas morrenas, tanto centrales como laterales, es decir, esos cúmulos de piedra que caen y que el glaciar pues va llevando, ¿no? Pues puedes caminar en zapatillas por un glaciar, entonces pues en el Baltoro, por ejemplo, pues te pegas 80 kilómetros o 90 que tiene, que son unos 5 o 6 días de marcha, pues andando en zapatillas por el glaciar, que es como una autopista y rodeado de montañas y es súper cómodo, ¿no? A mí me parece con un desnivel súper tranquilo, claro, va subiendo, pues cada etapa es 400 metros, que es lo que sube el glaciar más o menos en unos 20 kilómetros. Entonces, son vías de comunicación importantes también. A mí el glaciar de Islandia, volviendo al de antes, a mí me gustó mucho porque desde Reykjavik pasa la parte del sur, que es donde mejor temperatura hace en Islandia, y ostras, impresiona muchísimo. Además, en la laguna que hemos comentado, este año porque había sido un verano más frío, entonces no había lo que llaman ellos la laguna de diamantes, ¿no? Que están todo lleno de icebergs, sino que era todo, hacía prácticamente agua, todo icebergs grandes, pero te lleva con una Zodiac hasta 100 metros de la pared de la legua. Y es una pasada, porque realmente yo no sé cuántos metros tendría la pared, pero es una barbaridad. Y desde atrás se ve todo como el glaciar con todas las Eso tendrá 40 o 50 metros. Sí. Pero es una pasada. Y entonces además ves todo el ecosistema de las focas y bueno, todos los animales que vienen por ahí. Y es una pasada, es súper chulo. Yo lo recomiendo porque al final, bueno, es que está cerquita de Reykjavik. Coges un coche y vas allá al sur y ves un glaciar que no sé si es el 6º o el 8º más grande del mundo. O sea, es muy bonito. Sí. Aparte de toda la geología que tiene Islandia también. Bueno, Islandia es que es un paraíso geológico. Lo único que tiene malo es el clima, que de vez en cuando, como te piden... De vez en cuando sale el sol. Sí. Y luego nosotros tuvimos suerte que nos salió el sol. Y ya te digo, con la Zodiac para mí fue de las mejores experiencias de la vida. Sí. Y luego a mí lo que me llama mucho la atención, que eso vosotros sabéis mucho más que yo no me puedo imaginar por qué se produce, pero es súper curioso el hecho de las partes altas de los glaciares, por ejemplo en el del Baltoro, bueno, en casi todos, la presencia de penitentes, que son bloques de hielo que asoman, que aparentemente son más duros, se deshielan menos que el resto y que están como 30 o 20 metros, bloques de hielo, como si hubiese salido del fondo, no lo sé, pero los penitentes... No sé, los penitentes son típicos de lugares más bien un poco de una atmósfera con muy poca humedad. Eso, yo he visto penitentillos, pero los penitentes esos espectaculares, vamos, yo he visto fotos, sobre todo en Andes, en sitios. Lo que también es muy típico es lo que se llaman las mesas de glaciar, que es cuando tú tienes un bloque de piedra que el sol va derritiendo el hielo de alrededor, pero queda como una conexión, y entonces al final se te queda como una seta, por así decirlo. Una seta, sí, como una mesa. En el Pirineo se pueden ver, en el de Laneto, en el de Posetes, en el de Yardana y tal, son muy típicos de ver. Y entonces al final hay veces que cae la piedra, y entonces se te queda, por así decirlo, como un penitente durante unos días. Hasta que ya pues el sol lo derrite. Que por lo menos estos grandes que he visto ahí en el Baltoro, pero en la última parte del Baltoro, ya casi 5.000 metros. Por lo que me dijeron, yo creo que era que también hay partes de hielo profundo con mucha presión y mucha densidad que ha cambiado de fase ya el hielo y es un hielo como más resistente. Que por lo que sea ha salido a la superficie y se ha quedado arriba por una morfología del terreno, una piedra o algo. Y entonces se ha quedado más arriba y como funde más tarde, porque es una fase cristalina más... Al final queda un promontorio ahí. Claro, son promontorios de 20 o 30 metros. Que son mucho más blancos, además, mucho más... Y que son súper curiosos. Pues. Y el color azul que viene de los glaciares, ¿de dónde viene? ¿Tú sí lo sabes? El color del hielo. Es que el hielo depende de... Antes hablábamos de este polvo sahariano que a veces tiñe el hielo, ¿no? Y te da tonalidades ocres, incluso le llaman nieves rojas, le llaman a veces, o nieves saharianas y tal. Bueno, y luego a veces, pues tienen a veces también, puedes tener hielo un poco más verde, pues porque hay estos ríos que van por encima del glaciar, a veces pues son como un río y hay vida y hay algas, entonces al final se te puede convertir un poco en un hielo un poco verde. Luego lo que es muy típico es que el agua de fusión del glaciar transporta esos sedimentos finos también. Entonces los ríos suelen ser ríos así un poco a veces como lechosos o color así un poco beige, y cuando llegas a un lago, esos lagos también en vez de tener el aspecto azul o oscuro, pues a veces se tiñen. Y es muy típico aquí, pues por ejemplo, cuando la gente conoce mucho los lagos azules, ¿no? Ahí en Panticosa. Bueno, pues los lagos azules es por el glaciar del infierno. El glaciar del infierno
que todavía queda un poquito del glaciar, pues aporta un agua cargada de esos sedimentos en suspensión que le da esa tonalidad al lago. Y hay varios. Por ejemplo, en el valle de Literola está el glaciar, el ibón de Literola, y luego hay unos ibones que aparecieron en las últimas décadas, que le llaman los ibones blancos, porque ahí todavía sigue habiendo hielo, porque el lago aún se sigue tiñendo, y es porque se está fundiendo ese hielo cargado de sedimentos. Sí, qué curioso. Y en la toponimia hay un montón de lagos, los lagos del Ópalo, los lagos... los Gurs Blancs. El Gurs Blancs es una forma de llamar al lago. El típico Gurs Blanc, pues en la cara norte tiene un montón de lagos que eran de estos, así, teñidos, por así decirlo. Eso es un mundo de colores. Sí. Luego, claro, cuando rompe, por ejemplo, un glaciar y ves el frente, pues ves esos tonos de hielo azul o hielo verde, que es muy duro, es un hielo muy duro. Sí, más vírgenes, ¿no? Que nos están dando. Yo creo que también han sido sometidos a muchísima presión y ha habido un cambio de fase que les da ese cambio de color, porque nosotros, por ejemplo, para fundir agua, para conseguir agua para beber, conseguir agua para beber, pues cuando coges nieve, nada, esa nieve pues no funde nada, echas todo de nieve y consigues esto. Pero cuando picas un glaciar y coges un trozo de hielo de esos verde, eso es súper denso, o sea, se te llena con eso. Con un trozo de eso se hallas un litro. Mucho más compacto. Es mucho la más densidad de la compacto, nieve mucho más puede denso. ser 0,1, 0,15 y conforme se va compactando va echando el aire y al final se te puede quedar en 0,9 o... Pues esos hielos profundos verdes que son durísimos, que incluso ves, los miras a través y ves como burbujitas ahí congeladas, ¿no? Pues son súper densos, vamos, tienen una densidad que hace que sean para nosotros para fundir geniales. Picando un trozo de esos tienes para todo el día, eso está muy bien. Y hablando de esas burbujas, también están diciendo que cuando se derrite el hielo, también, claro, todos los a lo mejor yacimientos de metano o de CO2, claro, se queda así en el sello y sale a la atmósfera. Pero eso es en el permafrost. Sí. El permafrost, sobre todo en la zona de Siberia. Claro. Ahí sí, porque ahí sí que liberas, o sea, el suelo, eso no es un glaciar, eso es un suelo helado. Entonces, eso sí que está haciendo como de caparazón a todo lo que hay debajo. Entonces, cuando eso se funde, aparte que se te producen unos hundimientos y hay algunas fotos de ciudades totalmente movidas, todas las casas, porque claro, estaban digamos, cimentadas sobre hielo. Sobre un hielo que en principio estaba quieto, pero claro, cuando eso se funde, se empieza a mover todo. Pues entonces ahí se produce toda la materia orgánica que estaba debajo, porque son suelos muy, muy potentes, empieza a salir a la atmósfera. Esas son las emisiones de metano, esas que son también muy preocupantes. Hablar de las setas, me estaba acordando que nosotros, por ejemplo, cuando ponemos las tiendas, las pones sobre el glaciar, claro. Entonces, bueno, pues ahí estás durmiendo. Pues más o menos cada 10, 12 días tenemos que cambiar la tienda porque se queda en alto la forma del cuerpo y el resto se va hundiendo la tienda. Entonces se quitó la tienda y se ha hecho como un monumento de la forma de tu cuerpo larga, porque has fundido con tu calor, fundes el hielo ese, se compacta y en cambio alrededor estás tapando, o sea, lo de alrededor no lo haces y entonces pues se funde más por los lados que justo donde has apelmazado y has compactado. Sí, curioso. Entonces, quitar las tiendas las puedes en otro sitio y son setas. Setas de hielo, ¿no? Que es algo jodante. Y cada 10 días o por ahí tenemos que moverlas porque te das cuenta que como ha ido bajando el glaciar, ¿no? En la época, claro, esto es en la época de verano. Pues durante la noche tendrás 20 bajo cero, pero durante el día pues tendrás 20 sobre cero. Entonces te das cuenta de cómo el glaciar va bajando, menos el trozo ese que lo tienes tapado con la tienda, compactado con tu presión y tu calor, y sobre todo pues está la sombra, ¿no? Que eso fluye mucho. Qué curioso, ¿eh? Es muy curioso. ¿No? Somos como setas humanas. Esas son historias que solo las sabes si las has vivido allí. Solo lo sabes si has dormido más de mil noches. Aparte de los ruidos y todo, sí, notas esa... Y es curioso porque, claro, no apetece cambiar la tienda, entonces llega un momento que todo lo tienes como un metro más abajo. A buscar cosas, no encuentras nada. ¿Dónde está esto? Pero la forma de tu cuerpo está ahí. Es súper gracioso. Qué curioso. Pues sí. Y, jolín, el mundo de la verdad de los glaciares es una pasada. Y vamos, aquí el tercero más grande después del Perito Moreno. El Perito Moreno es el segundo, ¿verdad? Del mundo. Bueno, yo creo.
Es que Primero será Groenlandia, ¿no? Imagino. Segundo, bueno, o sea, pero esos son casquetes glaciares. Sí. No, el más grande es Antártida, Antártida, el eso segundo es. Groenlandia, Groenlandia. y luego yo creo que son los campos de hielo patagónicos, los dos campos de hielo, y luego hay algún campo de hielo más en las Rocosas, en Colombia, en Noruega, el de Islandia. Estos son los campos de hielo, de los que salen lenguas glaciares, y luego ya nos pasamos ya a los glaciares de valle. Pues todos los de Himalaya, los Alpes, El más Nueva grande, Zelanda. el más grande en Himalaya yo creo que es el de Xinjiang, ese que está en China entero, está en el norte de Pakistán, en China, que tiene 110, 120 kilómetros de largo. Y el segundo subalto, que tiene 80 y algo, 90 kilómetros. Sí. ¿Y medidas que podíamos, a nivel de humanidad, implementar para combatir para que sea más lento, ¿no? El proceso de que vamos perdiendo los glaciares realmente es muy complicado, ¿no? Porque tiene que ser... Bueno, ahí entramos en el cambio climático. Sí. Además tiene que ser medidas globales, ¿no? Tiene que ser medidas globales. Por mucho que a lo mejor la Unión Europea... Localmente no se puede hacer nada. Es decir, por ejemplo, aquí en Aragón los glaciares están declarados monumentos naturales y hay un plan de uso y gestión y tal, pero... Sí. O sea, ¿qué medidas vas a decir? ¿Que no se puede subir a la Neto? O yo qué sé, digo, ¿qué vas a decir? No, pero se han tomado ese tipo de medidas. Por ejemplo, la carrera esta que había que subir a la Neto, ¿no? Entre unas de las cosas por las que se cambió de rutas por ahora se le da la vuelta al macizo. Ahora se le da la vuelta al macizo. No sé yo si pisotearon el glaciar. No se hace encima, ¿no? No, ahora no. Ahora se le da la vuelta a la Neto. Bueno, yo creo que esperamos que son medidas globales al final. Tiene que ser medidas globales. Si Estados Unidos, India y China, que son los grandes productores de CO2, no llegan a acuerdos y no reducen la cantidad, los demás podemos hacer lo que queramos porque es una cantidad ínfima en comparación con ese 60-70% que están emitiendo ellos, ¿no? Y como responsables del cambio. Mira, el otro día leí una noticia, porque a veces este año 24 se ha incrementado la quema de carbón en el planeta. Y dices tú, pero ¿por qué? Bueno, pues para dar energía eléctrica a los centros de datos estos de la inteligencia artificial, por ejemplo. Hace falta tal cantidad de energía eléctrica que cosas que ya las estaban medio cerrando, pues de repente las han... Y agua para enfriar. No, pero agua no es tanto. El agua, los kilovatios. Entonces, alguna central que la tenían ahí ya medio cerrada, los chinos, digo, oye, que hay que volver a ponerla en marcha. Y eso que estamos contando con poblaciones tan grandes como la de China o la de India, que no consumen al nivel energético que consumimos en Europa. Exactamente. Que el día que eso ocurra... Sí, bueno, sobre todo a nivel de Estados Unidos, que es el principal... Es que per cápita es Estados Unidos, claramente. Y tendremos que empezar a pensar, pues eso, en las energías alternativas, como es la energía nuclear. Yo lo siento, pero al final todos tiramos energía nuclear. Compramos energía a Francia, que Francia es nuclear, 100%. China ha abierto ahora no sé cuántas centrales nucleares. La Unión Europea la cataloga como verde. Bueno, del fondo no deja residuos y todo va bien. Más que... Sí, lo haces todo con cabeza, pero el problema es que somos demasiada gente en el planeta. Entonces, pues si todos queremos tener un estándar de consumo, que tiene que ser así, más o menos el que todos tenemos, pues al final es que hace falta mucha energía. Y no hay tanta energía en el planeta. Si no tienes en cuenta, pues eso, energías alternativas, la fusión, ojalá la fusión alcanzará... Claro, que es la gran energía. Es complicado. Además, yo también vi una noticia que ahí en Nueva Delhi el estar un día respirando equivalía a fumar 22 cigarros. Pero ya la contaminación, eso es la contaminación urbana. Ya. Sí, pero a nivel también de que también coincide que aunque están en época de bodas, en las bodas también quemaban no sé qué historias, claro. Y había una polución allí. Y los coches pues no tienen ningún tipo de mantenimiento, tienen 3 cilindros y alguno está taponado y echan un humo de muerte. O sea, tú vas a Delhi y nunca ves el cielo está siempre cubierto de una capa gris asquerosa, ¿no? Pero claro, estamos hablando de poblaciones, aquí nos parece una población de 5 millones, nos parece grande, pero es que allá son 20 y tantos, 30 millones, 40 millones, o sea, es que son ciudades enormes y todas llenas de tráfico y todos con expectativa, evidentemente, de tener una vida mejor, ¿no? Claro. Y entonces, pues su consumo energético irá creciendo. Y estamos hablando de 1.500, 1.600 millones de personas que al final tendrán que tener energía. Pues fíjate, si solo entre India y China, es la mitad del planeta.
Sí, Sí, así es. desde luego. Porque el polvo de Sahara que antes has comentado Sí. que se posaba sobre el hielo, realmente eso afecta a que también a la temperatura, porque al final no refleja la luz. Sí, sí. Esto, Entonces, los del como- Instituto Opiniárico de Ecología están estudiando esto. Claro, pues al final. Dicen que también... O que- que el albedo se sí, se ¿no? reduce. Entonces absorbe más radiación y le va peor a los glaciares. Pero eso realmente sí que ocurre que Sí. le funciona mucho peor, ¿no? Sí, o sea, le va peor. Tú fíjate, Pero- cuando ves una piedra en un glaciar, todo su círculo de alrededor está fundido. Es verdad. Sí, sí. Pues Sin eso. embargo, ya que eso me ha dado pie a hablar de otra cosa, ¿cómo terminan muchos glaciares, sobre todo en zonas muy montañosas, ¿no? Convirtiéndose a veces en glaciares rocosos? Es decir, el hielo va desapareciendo, van retrocediendo las lenguas y al final se te queda un poco de hielo en el circo glaciar, ¿no? Entonces, como ha bajado tanto el espesor de hielo, todas las laderas quedan desestabilizadas. Entonces empiezan a aportar muchas piedras y a veces acaban tapando el hielo y entonces tú lo que ves como una pedriza, Sí. pero que la pedriza se mueve. O sea, se mueve, de hecho hay glaciares rocosos y es porque tiene un núcleo de hielo. Y entonces, al final, muchas veces se convierten los glaciares o sus últimos su última época a veces es convertido en glaciares rocosos tapados por piedras o también en algunos sitios cuando ya son dimensiones más grandes les llaman glaciares negros, les suelen llamar también. Y entonces son ya, por ejemplo, imagínate un glaciar de esos que luego pues salta un umbral y hay unos seracs. Entonces ya abajo ya el hielo está mezclado con las piedras y luego ya eso cuando fluye es una cosa es un hielo lleno de pedruscos, pero a veces ese quedar tapizado de piedras hace que aguanten unos cuantos años más porque claro, quedan como tapados, como si les hubiera hecho una tampa, una manta. En las fotos esas que veremos, ya verás como hay un glaciar negro de esos en Possets, o sea, tapado por rocas que se ven las ondas del... El de los gemelos, que le llaman los gemelos. Que se ven las ondas Sí, perfectamente. perfectamente. Es una pasada. Pues las fotos las iremos poniendo conforme. Sí, vamos poco a poco. Sí, para que la Son gente chulas. pueda también disfrutar, desde luego. No, es es una mezcla de pena, pero también de belleza, ¿no? Y bueno, y es lo que tenemos, quiero decir, ojalá. Nosotros, dentro de lo que podemos, pues oye, intentamos no contaminar, intentamos reciclar, Que intentamos... medianamente está libre, está vivo. O sea, que al final cambia, hay que disfrutar de cada paisaje, hay que disfrutar de lo que tenemos. Sí. Y desde luego. Oye, y como última pregunta, Javier, ¿qué personas o qué profesionales de la geología, fuera de la geología, o personas que tengan vidas curiosas o historias que O contar, relacionadas con la montaña. o relacionadas Con la montaña, no con los glaciares. ¿Cuáles dirías que tendríamos que invitar? ¿A quién te gustaría escuchar? Yo te comenté a Luis Carcavilla. Luis Carcavilla es un geólogo que trabaja en el IGME, el Instituto Geológico y Minero de España, que ha estado bastante en el Himalaya también. Y yo creo que, vamos, tiene un libro que se titula Montañas. Me lo he traído aquí porque es muy sencillo, es muy sencillo, pero relaciona la geología con las montañas. Sí. Y es muy tonto, ¿eh? O sea, tú te lo lees, vamos, a los geólogos, casi te diría yo que de una sentada. Además es muy sencillo de leer. Sí, y yo se lo recomiendo a gente que le gusta la montaña y que le gusta la geología. Entonces yo creo que Luis Carcavilla podría ser. Y luego una persona que sabe mucho de geología, de glaciares, de la Antártida, es Jerónimo López. Jerónimo López, yo creo que... De montaña, ha hecho buenas... Sí. Jerónimo López yo creo que sí lo pudierais traer también. Y luego, bueno, aquí ya un poco más de andar por aquí, por Aragón y tal, pues yo creo que Ángel Belmonte, por ejemplo, que es el director del Geoparque del Sobrarbe, o mi amigo José Luis Piedrafita también, que es biólogo y geólogo, también nos daría mucho juego. Sí, por supuesto. pues vamos, los apuntamos a todos. Así ¿Os imagináis 57 cacharros como eso este? daría hacer, qué pasada. Apilados uno contra otro. Sí, es una pasada. Por eso yo creo que, vamos, de las ascensiones que más contento y orgulloso estoy es la del K2. La montaña de las montañas. Que, por cierto, para llegar al K2 hay que recorrer el glaciar de Baltoro. Sí. Y al año que viene estamos en el 25, el 26. El 26 se cumplirán 25 años de la ascensión Guizalca 2. Y voy a organizar un trekking para recorrer el glaciar del Baltoro
y llegar al pie del K2. Así que... Pero solo... Solo andar con zapatillas sobre la morrena. O sea, a nivel medio, ¿no? Para la gente y les Saldremos, el paisaje es bonito. Empezaremos a caminar a los 3.000 metros y acabaremos a los 5.000. O sea, 2.000 metros en unos 6-7 días que se te va a llevar. Y además también conocer a la gente de allí, la cultura de allí, el relacionamiento. Y el paisaje de montaña. ¿Cuánto llevas? Más al final son unos 18 días o por ahí. 16 días. Sí. Pero es el paisaje de montaña más espectacular que hay en el planeta, porque no solo estás viendo el K2, que lo ves al final, sino las torres del Drango, que son espectaculares, el Manselbrunn, el G4, los Gasselbrunn, el Nanga Parbat detrás. Es un viaje de montaña, para mí, yo creo que es la zona de montaña más espectacular y con más posibilidades de aprendizaje también, porque al final ahí te das cuenta de cómo es una gran montaña, porque el rey es el K2, que está al fondo, y toda la lengua de ese glaciar, 80 kilómetros y de ancho tendrá 2 o 3 kilómetros, o sea, y vas pues aprovechando una orilla, otra, las morrenas centrales, de cada confluencia que hay muchas. Se forma la morrena central. Con lo cual el Valtoro en la parte final pues tiene como 3 o 4 o 5 morrenas que puedes elegir. La que quieras para andar los penitentes que hay al fondo. Y luego Concordia. Concordia es la unión de glaciares, se produce ahí en Concordia, que es hasta 4.500 metros. Y ahí estás, en lugares espectaculares. Estás viendo el K2, el Payu Peak detrás, el Barwell, el G4, que es casi un 8.000, 7.250. Normal que es un 8.000 porque es difícil. Y estás en un lugar extraordinario. Todos los ríos esos que hablabas, esos ríos de agua. Bueno, y ahí en Concordia dicen que el espesor del glaciar es de 2.000 metros. Ajá. Además, lo bonito es ir con alguien que se lo conoce muy bien, que ha estado ahí, que sabe cuáles son las mejores rutas. Con un geólogo, cómo se ha formado eso. Con 2 ya ni te cuento. Pero eso es una maravilla, el poder hacer ese viaje. Y eso ya os digo, el 26, verano del 26. Verano del 26. 25 años. Eso tienes un año para planearlo, Javier, ¿eh? Pues iba a ver si consigo que esta rodilla me deje de doler. Nivel de dificultad para la gente dominguero. Bueno, dominguero un poquito más, ¿no? Pero vamos, 0, porque además no hay infraestructura, es decir, no hay pueblo ni nada, pero vamos acompañando a estos cocineros, cada día se montan las tiendas, se desmontan, pues somos como una caravana errante por un glaciar. Nómadas, casi. Nómadas de la montaña, pero la visión esa es única, no hay lugar en la Tierra donde se vea tantas montañas y tan grandes. Pues yo me lo anoto. Sí, claro. Porque ya tengo 60 años y digo, hay que hacer algo grande en la vida. Son de esas cosas que hay que ponerle el tic, ¿no? A la de Carlos Paunero da gusto, porque claro, hay que conocer a todo el mundo, o sea, no vas sin conocer nada, sin conocer a nadie. Y 25 años de la mejor compañía y mejor guía. Cuando vuelvo a ver esa montaña después de 25, he vuelto otras veces, ¿no? Pero después de verla, después de 25 años, esa primera ascensión que hicimos... Pues es algo emotivo, ¿no? También. Es muy emotivo. 25 años, ¿eh? Sí. Los 4 chavales de Zaragoza, vamos, ahí críos, prácticamente, y que nos enfrentamos a esa gran bestia y mira, que esa viví. Sí, pues genial. Javier, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias más por ¿Cuánto rato ha pasado? Pues no lo sé, pero vamos, 1 hora y cuarto más o menos, algo así. Pero se ha pasado muy rápido. Sí, volando. Es un tema muy interesante. Con Javier podríamos estar hablando toda la tarde. Te invitaremos de nuevo para hablar de otros temas de geología. Sin un tipo de duda. Muy interesante todo. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Venga, pues gracias.